Declaramos que no tiene poder, no tiene parte. Declaramos nuestros oídos abiertos, asimismo nuestro entendimiento del Espíritu, para comprender tu palabra, para comer de ella. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaudan a Él, por favor. Gracias, Señor. Te damos gloria. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Antes de empezar el culto, yo quiero que usted me ayude con el que está ahí a su lado y dígale bienvenido, qué bueno que estás aquí. Y me da gusto verte. Hay que hacerlo no porque el pastor lo pida, sino porque nos nace en el corazón. Ayer Dios nos hablaba sobre que no debemos ser una iglesia sin amor. Y de acuerdo a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, él declara que si él tuviese profecía, la fe para trasladar montañas de un lado a otro, si tuviera toda la ciencia, si entregara su cuerpo para ser quemado, pero no tiene amor, nada es, que viene a ser como címbalo perdido. Entonces, tomando en cuenta ese pasaje de la Escritura, 1 de Corintios 13, la preeminencia del amor, se llama en la Reina Valera, el Señor nos decía, así como una serpiente sin el veneno no es nada, una tarántula sin el veneno no es nada, así también una iglesia sin amor no es nada. Entonces, cuando le pido de favor que lo haga, hágalo con todo su corazón, que el amor de Dios esté en nosotros, que se muestre entre nosotros y desde luego con los que Dios mande para que se integren en esta casa. Que ellos vean el amor de Dios entre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. El amor es algo que, según la Escritura, se va a ir enfriando, porque la maldad se multiplica. Y miren que este versículo no lo tenía considerado, pero es bueno para el tema que quiero hablar. No quiero hablar sobre el amor, que solamente es un comentario que hago, pero solo les regresa, solo leo eso, ya para que los niños bajen a clase. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo perdido. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, una iglesia sin amor de nada sirve. De nada sirve que pueda los hermanos que ministran alabanza tocar bonito, cantar bonito, el pastor pueda predicar bien, que haya revelación, que haya poder de Dios. Si no hay amor, nada sirve esa iglesia. Entonces yo le pido que por favor desarrollemos el amor, porque ahora sí, Mateo, según la Escritura, dice si lo puedes preguntar, me va a hacer perder el poco amor que tengo por ti. No es cierto. Y por haberse multiplicado la maldad, es lo que estamos viviendo ahora. El amor de muchos se enfriará. Entonces no dejemos que el amor se enfríe, aunque la maldad se multiplique.
seamos lo que Jesús dice que somos: la sal de la tierra, la luz de la tierra, la luz del mundo, la sal del mundo. Amémonos, hermanos. Amémonos. Una iglesia no puede lograr la unidad si no es a través del amor. Es muy difícil que una iglesia pueda lograr la unidad por acuerdos, porque somos distintos pensamientos, pero el amor es lo que hace que pueda unirse, aun cuando usted tenga un pensamiento y el de al lado tenga otro. El amor todo lo puede. Una iglesia no puede unirse sin amor, y si no está unida esa iglesia, entonces está dividida, y si está dividida, está expuesta a ser removida. Tenemos que buscar el amor entre nosotros, y siempre hay roces, siempre hay diferencias, pero que no sea más fuerte eso que el amor que tengo a Dios y a mi hermano. Por favor, se lo piden en el nombre de Jesús. Los niños pueden pasar a su clase, y los adultos, por favor, que acompañen a los pequeños, bajen con ellos a la parte de la iglesia de abajo y suben después para escuchar la palabra de Dios. Solo era un comentario que quería hacer, y si me interesa que lo desarrollemos, porque nos hace falta mucho. Y yo quiero hablar de un tema, pero antes, yo sé que ya oramos, solamente vamos a hacerlo, por favor, unos minutos. Dios Padre, te damos gracias que nos permites estar en este lugar. Desde este momento te rogamos que tomes el control absoluto, que no haya interrupción mientras se predica tu palabra, que cada vez más se abran los cielos y se establezca el reino, que cada vez más, Señor, tu presencia vaya en aumento mientras transcurre el tiempo que estemos aquí. Cancelamos toda interrupción, quebrantamos toda acechanza de las tinieblas y declaramos que tu palabra fluye como un río y refresca los corazones, el alma y todo aquello, Señor, que está en este lugar. Te doy gracias por la vida de tus hijos, porque pones el querer y el hacer para estar aquí. Y ya que estamos aquí, Señor, por favor, háblanos, instrúyenos. Queremos oír tu voz a través de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablar de un tema que, pues, yo sé que no es nuevo. Yo sé que muchos son expertos en este tema. Sin embargo, sí tengo la necesidad de hablarlo porque leyendo la escritura, el libro del profeta Ezequiel principalmente, yo me encuentro con algo que es muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente los seres humanos aquí en la tierra. Y el tema, yo le puse por título: Dios sigue buscando. Dios sigue buscando. Y para poder comprender la importancia y necesidad de esto, yo creo que es muy importante, muy necesario lo que vamos a hablar. Yo quiero mencionarle y quiero que escribas esta frase, por favor: lo que sea más fuerte gobernará. En una casa, en una persona, en una ciudad, lo que sea más fuerte gobernará. En el manual de nuevos comienzos, que es el que llevan las personas que hicieron ya un retiro de transformación, viene una historia que ilustra la lucha entre la carne y el espíritu. Y dice que un hombre tenía dos perros, un blanco y un negro. Y dice que
descendía a la ciudad y vivía en las montañas y echaba a pelear los perros. La gente hacía apuestas, no, pues le voy al blanco, no voy al negro. Y él, cuando quería que ganara el blanco, por ejemplo, lo alimentaba el blanco, el negro lo dejaba sin comer. Y al momento de pelear, pues el que tenía más fuerza, obviamente, es el que ganaba. En este caso, el blanco comía, el negro no. Llegaba el día de la pelea, el fin de semana, pues obviamente ganaba el blanco. Si en la siguiente semana él quería que el perro negro ganara, ahora se lo contrario. El blanco lo abstenía de alimento y alimentaba bien el negro, y por el fin de semana peleaban los perros y ganaba el que estaba más fuerte. Eso ocurre no solo a nivel personal, esto ocurre en todo lugar. Y yo quiero que usted se ponga a ver por un momento qué es lo que está pesando más en la sociedad, el bien o el mal. Si está pesando más el mal, es porque el bien está debilitado y el mal está fortalecido. Para revertir eso, según desde la perspectiva espiritual, que esto es lo que muchos no entienden y tratan de revertir, que haya más personas buenas, y son buenas las intenciones de ellos, los gobernantes, tratan de revertir haciendo, abriendo oportunidades de empleo, y ese mismo empleado, como hay un ambiente espiritual más fuerte de maldad, aunque él vea la oportunidad y le hablen y le den consejo y le digan, mira, se abrió una puerta, pero recuerda que tú tienes este tema, no vayas a salir con cosas, por favor, no vayas a robar en la empresa, no vayas a hacer tranza, no vayas a hacer esto, acuérdate que tengo otros trabajos, mira, velo como una oportunidad de Dios, aunque esa persona vaya aconsejada, por el simple hecho de que pesa más la maldad, lo que gobernará a esa persona es la maldad. Y dentro de ese trabajo, una vez que se introduzca, empezará a manifestar lo que lo gobierna. Entonces, usted vea en la sociedad, usted vea esta ciudad, ¿qué está pesando más? ¿El bien o el mal? Y para revertir eso, tenemos que hacer que pese más el bien que el mal. No se va a revertir tratando de dar oportunidades de empleo, o haciendo clubs de esto, de aquello, emprendimiento. Mira, hermano, una persona que nunca ha sido enseñada, nunca ha sido rendido a la voluntad de Dios, su corazón, y se abren oportunidades de emprendimiento. En cuanto tenga un dinero en sus manos, no va a saber cómo hacerlo, porque, le repito, pesa más actualmente el mal que el bien. La sociedad del mundo, para que usted se dé una idea, imagine esto, es como si una nube densa de maldad es la que está rigiendo actualmente. Por eso la frase, lo que sea más fuerte gobernará, es una realidad. Si es más fuerte el mal, va a gobernar el mal. Aunque el bien quiera que el mal no gobierne, mientras el bien no se fortalezca, no esté haciendo lo que debe hacer, en este caso la iglesia, las familias, los varones, los matrimonios, mientras no haga lo que tiene que hacer para sobreponerse, aunque no quieran ser sometidos por el mal, seremos sometidos. Y yo voy a hablar aquí algunos versículos para ponerle fundamento bíblico a esto. Y el primero es Gálatas 5, 16 al 17. Usted lo ha leído seguramente, los que leen la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, y no satisfagáis los deseos. No lo vais a avanzar, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo nos está diciendo, anhelo y quiero que lo que pese más en
cada uno de ustedes sea el espíritu y no la carne. Porque si el espíritu está más fortalecido, la carne no tendrá posibilidad de afectar la vida de esa persona. Pero si la carne es la que está más fortalecida y el espíritu no está fortalecido, aunque la persona quiera hacer el bien, por eso el mismo apóstol Pablo escribe en los Romanos, nada más búscalo, dice que si andamos por el espíritu viviremos, pero si por la carne moriremos. Y luego dice, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero buscando ese mientras, pone el siguiente versículo, dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Digan conmigo, el que esté más fuerte gobernará. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Ahora sí, Romanos dice, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces el apóstol Pablo, con estos dos versículos, 3 con el de Romanos, nos está diciendo, si ustedes, su espíritu está más débil que su carne, ustedes no podrán, aunque quieran, hacer que se manifiesten las obras del espíritu, sino se manifestarán las obras de aquel que esté más fuerte. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, otro ejemplo en la Biblia es Jueces 1:20, me parece que es 23, creo que no te mal. 1:23, por favor. Jueces 1:23, yo anoté 27, pero como que recuerdo que es 23. Dice la palabra de Dios, hablando de las tribus de Israel, está hablando de esos versículos, Jueces 1, dice la palabra de Dios, está hablando de las tribus de Israel. No, si es 27, gracias. Yo anoté bien. Más bien había anotado 23 y ya. Ok, dice: tampoco Manasés, la tribu de Israel, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak, ni sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo, el cananeo significa esclavitud, y el que esclaviza persistía en habitar en aquella tierra. Siguiente verso. Pero cuando Israel, ¿qué pasó ahí? Cuando Israel, ¿qué? Se sintió fuerte. Primero no pudieron echar fuera a todos esos enemigos, al cananeo. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Siguiente verso habla de otra tribu. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los habitantes. ¿Por qué no pudieron? Aquí está hablando de una condición en general. Ninguna tribu pudo arrojar a los enemigos. Cuando la orden de Dios es: vas a llegar, vas a echar fuera a los enemigos y vas a tomar posesión de esa tierra. Pero vemos lo que ocurrió, que tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los habitantes de Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Siguiente verso. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Atzib, en Elba, en Afer y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Hasta 35. Ni tampoco Neftalí arrojó a los. ¿Por qué no podían arrojarlos? Sigan conmigo, porque no estaban lo suficientemente fuertes. Díganlo. Vamos a ir otra vez. Va a gobernar
va a reinar, va a regir el que esté más fuerte. Dice, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Betán, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Siguiente verso. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos, porque eran más fuertes. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón, en Salmín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Entonces, ponme otra vez la imagen, hija, por favor. Yo quiero que usted comprenda este principio. Va a gobernar el que esté más fuerte. Gobernará el que tenga más fuerza. Si las tinieblas son más fuertes, gobernarán las tinieblas. Si la luz es más fuerte, gobernará la luz. Ahora vamos a Ezequiel, por favor, capítulo 22, en versión TLA, por favor. Yo quiero que usted vea lo que Dios le dice al profeta Ezequiel que estaba ocurriendo en la tierra, y lo que Dios le pide a Ezequiel que haga para que se corrija eso. Dice Ezequiel capítulo 22. Si usted trae Biblia, vaya ahí, y si no, siga las pantallas, y pues sí, cómprese una también. Bueno, Ezequiel capítulo 22 dice, Estela, ok. Entonces recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, ¿estás listo para juzgar a Jerusalén? Perdón, yo estoy en NTV, discúlpeme. Dios también me dijo, gracias, Ezequiel, hombre mortal, declara culpable a esta ciudad asesina, échale en cara todas sus repugnantes maldades, dile de mi parte lo siguiente. Ponga atención, por favor, porque vamos a ver la condición de esta ciudad y la vamos a comparar con donde estamos viviendo, y verá que no es muy diferente. Te llegó la hora, ciudad de Jerusalén, pronto serás castigada. Has matado a tus habitantes y te has rebajado a adorar a esos ídolos malolientes que tú misma has fabricado. Qué tremendo. Mire, yo antes estaba nada más tienda de adoración a la muerte, que tenían unas muertes allá afuera. Ahora ya está otra allá en la avenida también. O sea, la gente cada vez está más adorando a dioses falsos. El que no lo hace así abiertamente, lo hace encubiertamente. Pero la gente está en eso, está metida. Y algunos de ellos, para vergüenza nuestra, lo digo, están aún conociendo a Dios solo porque Dios no les ha respondido. Eso es una traición a Dios. ¿Cómo puede la gente? Porque Dios no me responde. Dios no me responde, entonces me voy con la muerte, me voy con el chamán, me voy con... No, eso es una traición a Dios. Y la gente es lo que estaba haciendo. Pero Dios no le respondía por algo. Dios que está a tu lado, cuando Dios no responde es por algo. Sí, es que la gente luego, que Dios no me responde, me voy para acá. No, hermano, no seamos así con Dios, porque Él no lo merece. Amén. Somos muy egoístas a veces. Y dice aquí, tus habitantes, verso 7, ¿verdad? Tus habitantes no respetan ni a su padre ni a su madre. Y pregunto, ¿está ocurriendo esto actualmente, hermano? Es lo mismo de hace, no sé, 800, 900 años antes de Cristo. Se escribió este libro del profeta Ezequiel. Tus habitantes no respetan ni a su padre ni a su madre. Diga conmigo, había maldición en la tierra. Oprimen a las viudas y a los huérfanos.
y maltratan a los extranjeros refugiados. Eso está actualmente ahora. ¿Cuántas personas no, hermano? Algunos abusan de la mano de obra de los extranjeros que están aquí en el país, solo porque son extranjeros. Algunos abusan. Es lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo ahora es lo que está diciendo. Tus habitantes no respetan ni a su padre ni a su madre, oprimen a las viudas y a los huérfanos, maltratan a los extranjeros refugiados. Para colmo, dice, no me adoran el sábado. Bueno, el sábado es porque es el calendario hebreo, el calendario romano es domingo. Para colmo, no me adoran el día del Señor, ni respetan los lugares sagrados. O sea, hermano, esto es es totalmente lo mismo que está pasando hoy. Las personas, ¿cuántas soy yo al lado de Dios que hoy usted esté aquí de verdad? Pero me daría mucha lástima y mucha pena si alguien, si es hoy la final, o cuando es. Sí, creo que usted está jugando con la Biblia en la pantalla, no sé qué. Pero me daría mucha pena y mucha lástima que alguien cambie el fútbol por Dios, hermano. Y puede pensar, así como el fútbol hay repetición, también no me chuto en el servicio en Facebook. No, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? Dios estaba diciendo, para colmo no me adoran, ni respetan los lugares sagrados. O sea, hermano, esto es lo que actualmente está ocurriendo. Verso siguiente. Para colmo, verso 9. Hay quienes son culpables de la muerte de otros por haberlos acusado falsamente. Esto ni se da casi. Hablar por lo que siento, por lo que... Hermano, estamos mal. Hay quienes son culpables de la muerte de otros por haberlos acusado falsamente. Hay también quienes hacen fiestas en honor de ídolos y ahí cometen las peores maldades, hermano. De verdad, mire, no tenemos nada en contra de nadie, de ninguna religión, de nada. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Morelia, cuando llega diciembre, hay un lugar que se llama, una plaza que se llama San Diego. No sé si todo el mes, pero ponen ahí perdón. Sí, ponen juegos, cañas, son muy famosas las cañas allá, y la gente va ni siquiera por el tema principal. Ese es el pretexto que usan. Y van ahí a alcoholizarse, a drogarse y a hacer muchas cosas, a engañar. Y eso es lo que estaba diciendo el Señor. Hay quienes son culpables de la muerte de otros. Hay también quienes hacen fiestas en honor a los ídolos y ahí cometen las peores maldades. Eso está ocurriendo en Jerusalén. Siguiente verso. No faltan los que tienen relaciones sexuales con la esposa de su padre. Dios santo, mire cuánto estaba pesando el mal. Y le digo algo, no varía mucho. El mal sigue pesando en el tiempo actual. Y esto es porque la luz se ha debilitado. La luz que somos usted y yo, la iglesia. Nos hemos debilitado, y si más nos debilitamos, más la maldad, la oscuridad va a oprimir las ciudades, las familias. No faltan los que tienen relaciones sexuales con la esposa de su padre, ni los que abusan sexualmente de la mujer cuando está en su periodo de menstruación. ¿Sabe usted que eso es literalmente una aberración? Esto es hacer un pacto. Para que haya un pacto tiene que haber por medio sangre. Pero no es hacer un pacto con Dios. Además, hermano, ni que fuera tanta la urgencia del hombre o de la mujer para no aguantarse lo que termina su periodo menstrual. No tiene que ser ya, porque si no me muero. ¿Qué tal si me muero al rato? ¿Qué tal si ya no respiro? Ay, no me falta aire, hermano, hay gente que en verdad ni siquiera se puede aguantar a que la mujer. Eso habla de una lujuria. Eso habla de que está
El enemigo totalmente sometiendo a las personas. Ni los que abusan sexualmente de la mujer cuando está en su periodo de menstruación. Otros tienen relaciones sexuales con la mujer de su prójimo, casi ni se ve el adulterio ni la fornicación aquí. No. Hermano, estamos viviendo exactamente lo mismo. Es lo mismo. No somos Jerusalén, somos Izcali. Pero está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque el mal pesa más. Porque la oscuridad pesa más que la luz. Gobernará el que esté más fuerte. ¿Sabes eso? O tienen relaciones sexuales con la nuera, o violan a su media hermana, incesto. O también quienes matan por dinero. Se ve actualmente eso. Oramos para que esas personas se arrepientan y vengan a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Quienes cobran altos intereses a los que les piden dinero prestado. Dios santo, es lo mismo. Por maltratar así a su prójimo, se han olvidado de mí. Les juro que así es, dice Dios. Tú, Jerusalén, te has hecho rica injustamente. Tus asesinatos me ponen furioso, dice Dios. Cuando decida, castigarte, no tendrás ánimo ni fuerzas para enfrentarte conmigo. Yo soy tu Dios y lo que digo lo cumplo. Te dispersaré por todo el mundo y así te limpiaré de tus pecados. Por tu culpa todas las naciones hablarán mal de mí, pero al final reconocerás que yo soy el Dios de Israel. El castigo de Jerusalén, Dios también me dijo: para mí los israelitas son como la basura que queda en el horno después de fundir diferentes metales. Por eso quiero dejar esto bien claro con ellos. Puesto que son como basura en el horno, voy a juntarlos dentro de Jerusalén. Como se junta dentro del horno los metales, estoy tan enojado con ellos que los juntaré y atizaré el fuego de mi enojo y los fundiré en medio de la ciudad como si fuera metal. Así cuando haya descargado mi enojo sobre ellos, reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Siguiente verso, por favor. Israel no tiene quien la defienda. Dios también me dijo: dale de mi parte el siguiente mensaje a Israel. Eres como una tierra sucia y castigada por la falta de lluvia. Tus profetas se ponen de acuerdo para quitarle a la gente sus objetos de valor. ¿Cuánta charlatanería no se ve hoy en el pueblo de Dios, hermano? ¿Cuántos se hacen pasar por alguien y mueven las emociones de las personas y después se llevan su dinero y nunca más los vuelven a ver? Y la gente, porque justamente está gobernando más el mal que el bien, no tiene discernimiento, no tiene entendimiento, no sabe qué es de Dios o qué no es de Dios, y todo lo que venga en nombre de Dios lo aceptan como si realmente fuera Dios y son saqueados. Eso es lo que dicen. Y para dejar viudas a muchas mujeres, devoran a la gente como leones feroces que despedazan a sus presas. Tus sacerdotes no respetan mi ley ni nada de lo que para mí es sagrado. Fíjense cómo estaba el tiempo, es muy similar a lo actual. No distinguen entre lo que es mío y lo que es de ellos, ni entre lo que me gusta y lo que me disgusta. Me desobedecen al no adorarme en mi día, que es mi día especial. Tus gobernantes siempre están dispuestos a matar y eliminar gente. Esto se ve. Con tal de hacerse ricos. ¿Cuánta gente desaparecida? Porque está pesando más el mal. Parecen lobos que despedazan a su presa. Tus profetas creen que pueden engañarme, aseguran hablar de parte mía y repetir mis propias palabras, pero eso es mentira. Esto es totalmente lo mismo. Lo único cierto es que yo nunca les he hablado. Los ricos son injustos, roban y asaltan a los pobres, maltratan a los necesitados y se aprovechan de los extranjeros refugiados. Ahora, miren lo que dice Dios:
Yo he buscado entre ellos a alguien. ¿Cómo se llama el tema? Dios sigue buscando. No sé si lo anotaste. Dios sigue buscando. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. Fíjese bien. Primero Dios les dice, no va a haber quien los defienda. Nadie va a poder contra mí, porque esto que me han enfurecido, yo ya he determinado hacerlo, ejecutarlo. No va a haber quien los salve. Y luego Dios mismo dice, he buscado a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, para que los proteja como una muralla. O sea que sí hay esperanza. Dígalo conmigo, sí hay esperanza. Dígalo conmigo, sí hay solución para que pese más el bien que el mal. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, la iglesia. Los que creemos en Dios, los que somos hijos de Dios. No podemos quedarnos solamente viendo cómo pesa más, cómo gobierna más la maldad, cómo cada vez hay más división en la casa, más pleito, más contienda en los hogares por donde camines, cómo cada vez hay más asesinatos, más desaparecidos, cómo cada vez levantan más centros de adoración a la muerte y cada vez menos iglesias. Esto es un trabajo que hermano, la gente que no ama a Dios, que no es hija de Dios y que no entiende las cosas espirituales, para ellos tiene una explicación natural, terrenal. Pues es que la muerte deja dinero. Y allá los cristianos, el pastor les roba todos sus diezmos, sus ofrendas. Por eso la gente se va con la muerte. Eso es lo que piensa la gente. No entiende, no tiene un entendimiento espiritual, porque simplemente a ellos no se los ha revelado Dios, pero a nosotros, su pueblo, nos lo ha revelado, iglesia. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. Y el que está a tu lado, tú puedes ser ese alguien de tu casa, que defienda su casa, que defienda su iglesia, que defienda su ciudad. Tú puedes ser ese alguien, iglesia. Él no está diciendo, Dios, estoy buscando un profeta que se mueva en la unción de... No. Estoy buscando una mujer que tenga dinero. No. Dice, estoy buscando a alguien que entienda, que tenga entendimiento, que haga pesar más la luz que las tinieblas. Amén. Que haga que el reino de la luz crezca más y las tinieblas retrocedan. Esa es la solución, no hay otra, iglesia. Y nos corresponde a nosotros, que somos la luz de la tierra. Amén. La sal del mundo. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo. Digan conmigo, intercesión. Vamos, dígalo, intercesión. Vamos, diga, es tiempo de interceder. Es tiempo de interceder. Están creciendo cada vez más y nada va a frenar eso. Nadie lo va a parar. ¿Quiere que le diga algo? Ni Dios mismo por sí solo. Le está esperando a alguien. Nadie va a frenar el tema en la casa, que empezó con algo pequeño y que ahora se hizo una bola de nieve y que no hay quien la pare. Nadie la va a frenar. Dice Dios, estoy esperando que tú te humilles. Estoy esperando que tú me clames. Estoy esperando que tú vengas y te pongas en la brecha. Nadie va a enderezar a los hijos. Nadie va a traerlos al camino. Dios está esperando a alguien que se pare en la brecha y que interceda y que clame y que entonces haga retroceder las tinieblas. Nadie va a traer avivamiento a este lugar si no es por gente entendida, que clama, que intercede, que busca hacer el bien. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos. Ahí está. Alguien que me ruegue por ellos, para que no los destruya. Mire, Job tenía ese entendimiento. Job, todos los días, dice que ofrecía sacrificios a Dios. Todos los días. Porque él decía, quizá mis hijos pecaron. Job no dice, porque estoy seguro que estos andan bien chuecos, bien mal. Hermano, siempre cuando una persona que está atenta a Dios, que está adorando a Dios, que está conectada con Dios, siempre recibirá una alerta antes de que todo se venga abajo. Cuando el hijo empieza a andar raro, cuando la hija empieza a andar rara, cuando el marido empieza a andar raro,
Cuando la esposa empieza a andar raro, ocultando cosas, siempre estará ahí la alerta. Pero si estamos cegados, si estamos desconectados, si estamos enfocados en otras cosas, nunca podremos ser alertados. Pero siempre hay alertas que ya después, cuando ya sucede la tragedia, lo entiende la gente. Con razón andaba así. Con razón se pasaba encerrado en el cuarto mi hijo. Y después se encuentra que se suicidó. Y después se encuentra que se fue con un hombre de otro país que la envolvió. ¿Son casos reales? Sí. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Fíjese, Job lo hacía bien. Job lo hacía con conciencia. Job no lo hacía por hacerlo. Hoy la gente que intercede o que ora simplemente menciona y Dios ya tiene que saber todo lo demás. Padre, mi matrimonio en el nombre de Jesús, amén. No, es más específico. Padre, te pido por mi esposo, si es que lo hace. Te pido por mi esposo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ya, es todo. Nunca invierte más minutos, Padre, guárdalo. Señor, si en el trabajo hay una mujer que lo está inquietando, Señor, no permitas que él caiga en tentación. Y después, por no haber cubierto, por no haber hacer pesado, que pese más la luz, viene el engaño, viene el adulterio, viene la decepción, viene el dolor en el corazón. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Hermanos, tenemos tanto poder en el nombre de Jesús. Tenemos tanto, Dios nos ha dado tanto que podemos hacer muchísimo como usted no se imagina. La gente ora ya cuando ve casi al hijo ya al borde de la muerte. No, iglesia, tiene que empezar más la luz que las tinieblas. Y ese trabajo le corresponde a la iglesia de Jesucristo. Amén. Tiene que haber más gente que ha sido liberada, tal vez que la secuestraron, a que haya más números de secuestrados. Tiene que haber más gente que salió de ese mundo, del narcotráfico, ¿cómo se llama? De la organización delictiva, que más que la que entra. Y es lo contrario, cada vez entran más y cada vez salen menos. Aunque ellos mismos se mentalizan y que esto es una mafia, si entras ya no sales. Sí, en tus fuerzas, pero si el Señor Jesucristo se mete, claro que lo va a sacar. Si Él puede resucitar muertos, claro que lo va a sacar. Amén. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana. Hoy apenas tenemos tiempo para llegar y tarde al trabajo, todo dijera tiempo. Tarde al trabajo. Sin oración, sin comunión, ¿Cómo no va a pesar más las tinieblas, hermano? Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. Fíjense, ni siquiera dice con sus acciones, en sus corazones. De esta manera, ¿cuándo lo hacía Job? Todos los días. Es tiempo de interceder. Es tiempo de interceder, iglesia. Amén. Interceda por su casa. Interceda por su matrimonio. No permita que las tinieblas empiecen a pesar más. Interceda por sus hijos. No tienen que verlos ya esclavizados totalmente a algún vicio, entregados a la delincuencia, para ahora sí orar o pedir oración, ahora sí. Es más, sí se puede pedir oración, pero usted mismo, ¿a quién más le va a doler más sino a usted mismo que lo está viviendo? ¿A quién más? Entre pastores, cuando nos reunimos, a veces yo casi no lo hago, pero de vez en cuando lo hago. Y entre pastores, ayúdame a orar por mi iglesia, pastor, porque esto. Y un pastor, otro pastor, ayúdame a orar por mi iglesia. Y sí oramos. Pero ¿quién va a orar mejor que el mismo pastor que está padeciendo ahí la aflicción? Él va a ser el primero que se va a poner a orar. Más que poner a orar a todos los pastores. ¿Sí me estoy explicando? Yo sí lo he hecho a veces. Pero yo digo, Padre, pues, ¿a quién le va a doler más? A mí que me has puesto en este lugar y que sé que está pasando esto, aquello. Yo voy a clamar. Yo voy a interceder. Dice, yo he buscado entre ellos
a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla, a alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se llama el tema? Dios sigue buscando. En base a ese versículo, Dios sigue buscando quien se ponga en la brecha. Dios sigue buscando. Observe su familia. Observe su ciudad. En algunos lugares incluso yo he escuchado, por ejemplo, me viene a la mente, en una sola secundaria, escuela secundaria, primero hubo un suicidio, luego otro y luego otro, en una sola secundaria. ¿Qué pasa ahí? Está pesando más las tinieblas y se está manifestando. Y le repito, está bien que quieran poner pláticas con los jóvenes, con los adolescentes, el uso del fentanilo, las drogas de estudio, está bien, qué bueno, pero eso no es suficiente. Dios sigue buscando a alguien que le duela, que se ponga en la brecha, que interceda, alguien que sepa que su intercesión puede frenar la ira de Dios y el poder del diablo, alguien que sepa que Dios lo ha puesto en ese lugar justamente para eso, para contrarrestar las tinieblas, para hacer retroceder las tinieblas. Dios sigue buscando ese hombre o mujer en la iglesia, en cada iglesia, no en esta iglesia, en cada iglesia, que sea alguien que intercede por esa casa, alguien que se levanta, que está cubriendo todo el tiempo, que está intercediendo por ese lugar, que está haciendo retroceder al diablo, a sus ataques, que está haciendo que los que están esclavizados sean liberados por el poder de la intercesión. Todo eso puede hacer la intercesión. Libro de los Hechos, capítulo 12. Hemos hablado sobre este, creo que es verso 8, me parece. Pedro encarcelado. Dice la palabra de Dios que Herodes había encarcelado a Pedro y planeaba matarlo. Dice, pero la iglesia, digan conmigo, pero la iglesia. Vamos a decir que está a tu lado, tú y yo somos la iglesia de Jesucristo en esta ciudad. Entonces la iglesia es la que tiene esa habilidad. La iglesia es la que Dios le ha otorgado esa autoridad. Es la iglesia. Así que Pedro estaba custodiado. Regrésale antes, por favor, si quieres, desde el verso 1 leemos. Gracias. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, lo mató. Y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, que lo haya matado, el pueblo lo alabó, lo festejó y dijo, ese es mi rey. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también, ni más ni menos que a la cabeza de la iglesia, el apóstol Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Digan conmigo, no había para dónde hacerse, dígalo. Diga, Pedro estaba bien encarcelado, no había para dónde hacerse. No había ningún abogado, hermano, que pudiera sacarlo. Así como a alguien de ustedes, su familia, no hay ningún terapeuta que pueda hacerlo entender o hacerla entender. No hay nadie. No hay fuerza humana, poder humano. Pero está el poder de la intercesión, que mueve el poder de Dios, que hace que la mano de Dios entre en acción. Y cuando la mano de Dios entra en acción, lo que era imposible para Dios es posible. Amén. Pero necesita hombres y mujeres. Dios sigue buscando. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro
estaba custodiado en la cárcel, pero ¿quién? La iglesia. Pero ¿quién? La iglesia. ¿Qué hacía? Prendía veladoras para que Pedro se quede. No. Pero la iglesia abrieron todo su Biblia en el Salmo 91. No. Hizo algo poderoso que está habilitada y capacitada para hacer la iglesia. Pero la iglesia no hacía sin cesar. ¿Cómo lo hacía? Sin cesar. Diga conmigo continuamente. Diga conmigo, no, a veces sí, a veces no. Sin cesar. Diga que está a tu lado, tal vez Dios no te ha respondido, porque a veces oras y a veces no. Aleluya. La iglesia estaba ahí, dándole con la intercesión, con el clamor a Pedro. Padre, libera a Pedro. Señor, saca a Pedro de la cárcel. Sin cesar, sin cesar, sin cesar. Y pasaba un día y Pedro seguía encarcelado. Y pasaba otro día y Pedro seguía encarcelado. Y pasaba una semana, no sé qué tiempo, y Pedro seguía encarcelado. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Es muy importante también, a Dios, a Dios, a Dios. ¿Quién es su Dios para usted? Porque hay gente que se le pide a su Dios, a su Dios. Hacía oración a Dios por él. Siguiente verso. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, diga conmigo, Dios no llega tarde, ni llega temprano, Dios llega a tiempo. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, como si fuera un delincuentazo este Pedro, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estaba bien atrapado el Pedro. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Quién provocó que ese ángel del Señor descendiera a la tierra, iglesia? ¿Quién lo provocó? La iglesia que hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Vamos, dile al que está a tu lado, cuando tú intercedas, puedes hacer que ángeles bajen a la tierra. Ya, eso es poderoso. Eso es poderoso. Dice la Biblia en Hebreos 1, dice, los ángeles son espíritus ministradores a favor nuestro. Dios muchas veces usó a sus ángeles para hacer acciones sobrenaturales aquí en la tierra. Dios, por medio del ángel Gabriel, le dijo a María que iba a tener a Jesús en su vientre por obra del Espíritu Santo. Dios a un ángel, cuando estaba Josué en la batalla, por medio de un ángel se le paró a Josué y le dijo, yo soy de los tuyos, estoy contigo, Dios está contigo. Dios por medio de un ángel se le apareció. Ayer veíamos, estaba este hombre que estaba escondiendo el trigo, que era esforzado y valiente, Gedeón, gracias. Dios por medio de un ángel le llevó el mensaje a Gedeón. Dios por medio de un ángel le dijo a la mamá de Sansón que iba a tener, o sea, Dios sigue usando a los ángeles. Amén. Dígale el esposo o la esposa, te veo con carita de ángel, tú no serás un ángel. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos, o sea, usted y yo, de los que serán herederos de la salvación. Regrésame un antes porque está hablando de los ángeles. Pues a cuál de los ángeles, gracias, dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos. Fíjese, a cuál de sus ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga mis enemigos por estrado de tus pies. No son todos esos ángeles y espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de ser herederos de la salvación. Amén. Poderoso Dios, regrésame a ellos por favor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por el siguiente verso.
Y cuando Herodes iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto en dos cadenas, y los guardas entre la puerta custodiaban la cárcel. Siguiente verso. Y he aquí, ahí nos quedamos. Se presentó un ángel del Señor, y una luz va a gobernar lo que pese más, dijimos. Tiene que pesar más la luz. Hasta ahí estaba pesando más las tinieblas, y Pedro estaba sin poder hacer nada. Pero acá afuera, la iglesia orando, clamando, intercediendo a Dios por Pedro que estaba allá. La iglesia hizo que el ángel viniera, y que una luz empezó a pesar ahora más la luz que las tinieblas. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, miren lo que ocasiona la intercesión de la iglesia, y las vuelves a avanzar, y las cadenas se le cayeron de las manos. La intercesión de una iglesia que sabe su función, que sabe su papel, que sabe para qué Dios la puso, provoca que las cadenas se caigan de los que están encarcelados. Cadenas de opresión, de depresión, cadenas de maldición, cadenas de pecado, cadenas de temor, cadenas de vicio, de alcohol, de drogas, cadenas de lujuria, cadenas de drogadicción, cadenas de lo que sea, lo que haya puesto el diablo. No hay nada, ningún arma que no pueda ser desarticulada por el poder de la oración y de la intercesión, el clamor de Dios. Cadenas de adulterio, cadenas de fornicación, todo lo que leímos, todo eso se rompe por la intercesión del pueblo de Dios. Nada más que ya no usamos esas armas los cristianos. Ya no las usamos. Están ahí guardadas, empolvadas las armas. Es tiempo de entrar al armario, sacarlas, desempolvarlas y usarlas, porque se ocupan actualmente. Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Siguiente verso. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto. Pedro ya había puesto el manto por allá. Se había olvidado de quién era aquí en la tierra. Se había olvidado que Jesús le dijo: sígueme, te haré pescador de hombres. Pedro había firmado ya su sentencia de muerte. Así también tal vez alguno de tus hijos está condenado ya en su mente. Yo estaba condenado en mi mente. Yo decía: yo no quiero, yo no anhelo ser totalmente libre de la esclavitud de las drogas, con que yo me drogue cuando yo quiera. Ese era mi pensamiento. Pero Dios tenía un plan distinto para mí. Hay personas que dicen: yo voy a morir siendo adicto, yo voy a morir en la esclavitud, yo voy a morir toda mi vida, esta es mi vida, para esto nací, ya no hay posibilidad para mí. Ya probé aquí, probé allá, anexo y anexo de los de fuera de serie, de anexo cristiano, anexo de este otro, terapia de aquí, terapia de allá, bueno, hasta limpias me han hecho. Yo siento que me voy a morir así, piensan algunos. Pedro estaba así. Hasta aquí llegó Pedro. Mi llamado aquí terminó, cuando lo que no sabe es que apenas iba a comenzar. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto. Diga conmigo: Pedro había firmado su sentencia de muerte. Envuélvete en tu manto y sígueme. Siguiente verso. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, hombre, este Pedro estaba pero bien metido en el calabozo. Llegaron a la puerta de hierro poderoso que se quedaba en la ciudad. Ya lo he explicado otras veces, la cual se abrió por sí misma, como en Walmart. Entra y pum, se abre la puerta. Nada más que esta era de hierro, no era de cristal, ni había tecnología como ahora hay. Esa puerta de hierro tenía que ser movida entre varios soldados, la movían para que pudieran pasar. No, cuando Pedro pasó, por sí sola se abrió, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Siguiente verso. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Diga conmigo: no, que no salía. Diga conmigo: no, que no salía. Diga conmigo: Pedro había firmado su sentencia de muerte. Dígalo. Diga conmigo: Pedro, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Diga conmigo:
conmigo. Y lo que Pedro había firmado, Dios lo cambió todo. Aleluya. Hay gente que dice, no, ya no hay esperanza en esto. No, mi matrimonio ya no. Dice Dios, ya lo firmaste. Pero mientras la iglesia esté clamando, mientras haya alguien intercediendo, yo puedo cambiar todo a tu favor. Amén. Volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos y de lo que todo el pueblo de los judíos esperaba. Siguiente verso. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban. ¿Qué estaban haciendo? Reunidos, orando. La gente se reúne para echar chisme, para criticar. Reúnanse a orar mejor. Reúnanse a orar. Hace poco, ay padre, un hermano que no sé su situación, pues mi pastor mencionó un caso, yo digo que era él, y yo dije, no, este hermano, si ahorita se acerca y me empieza a decir algo, le voy a decir, hermano, enfócate ya en lo tuyo, enfócate en tu matrimonio, que justamente ahorita lo acaban de decir. ¿Y qué crees? Dicho y hecho. Que se me acerque, que me empiece a decir esto, aquello y lo otro. Y le dije, hermano, mira, estás viendo y no ves. Enfócate en lo tuyo. Tanto trabajo que tienes como para que tú vengas y me digas de otro hermano. Donde muchos estaban reunidos orando. Siguiente verso. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Okay. Lo estaban esperando y cuando lo ven, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella les aseguraba que así era. Entonces ellos decían, no, no es Pedro, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, y el que está a tu lado, Dios te va a dejar boquiabierto cuando responda tu clamor y tu intercesión. Dale un aplauso al Señor, por favor. Termino con estos dos versículos. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Y esto lo anoté porque yo aquí hice esta anotación. Y dice, anoté esto. Estamos en planes de hacer un retiro de transformación. La iglesia, miren lo que hizo la iglesia aquí. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, intercedieron, clamaron y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, este es el clamor de la iglesia, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Ahora, Señor, concede a esta iglesia, Espíritu Santo, por favor, que con denuedo hablen tu palabra para traer almas al retiro en el nombre de Jesús. Siguiente verso, dice,
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, que se ocurra, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que se ocurra, Señor, en este lugar. Termino. Mateo, póngase de pie, por favor, ya para así de pie le leo eso. Velad y orad, que no entréis en tentación. Este es otro tema, pero va ligado. Va ligado. Donde no hay oración, donde no hay intercesión, comenzará de forma personal a pesar más la carne. De forma familiar o matrimonial empezarán a pesar más las tinieblas. De forma masiva, iglesia, ciudad, donde no hay oración, donde no hay intercesión, comenzará a pesar más el mundo espiritual de maldad. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, si usted y yo no oramos, no intercedemos, no velamos, la tentación nos va a hacer pecar. Y un cristiano en pecado anula el respaldo de Dios. Y de poder hacer mucho por su vida, por su familia, por su ciudad, por su iglesia, estará inhabilitado para poder hacer lo que Dios puede hacer a través de ese hombre o mujer o grupo de personas. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, va a reinar, va a gobernar nuevamente lo que pese más. Tenemos primera responsabilidad, hermanos, como hijos de Dios. La primera, tenemos que hacer que pese más en nosotros el espíritu que la carne. Tenemos que hacer que pese más en mí primero, personalmente, mi espíritu que mi carne. Número 2, tengo que hacer que en mi familia pese más la luz que las tinieblas. Santiago, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Número 1, de forma personal, tengo que hacer que pese en mí más el espíritu que la carne. Número 2, de forma familiar, matrimonial o familiar, como sea el caso de cada uno, tengo que hacer que en mi casa pese más la luz que las tinieblas. ¿Y cómo se hace eso? Santiago 1, 7 o 4, recuerdo que es 7, ¿verdad? Gracias. Son 4, 7, no 1, 4. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo en intercesión, en guerra espiritual, en adoración, en alabanza. Pero primero sométase a Dios. Luego resista al diablo y huirá de vosotros. Empezará a pesar más la luz que las tinieblas en ese hogar. Número 3, a nivel iglesia, tenemos que hacer como iglesia que en la iglesia donde Dios me plantó pese más el reino de Dios que el reino de las tinieblas. Esa es nuestra responsabilidad. Número 4, a nivel ciudad, como iglesia, tenemos que ponernos en la brecha por esa ciudad para que Dios detenga todo avance y toda obra demoníaca que está oprimiendo esa ciudad. Usted y yo, si hacemos lo que nos corresponde, podemos hacer demasiado por esta ciudad. De hecho, para eso nos puso Dios.
Pero no podemos olvidar quiénes somos y para qué estamos aquí. No somos solamente un grupo de personas, nos reunimos por reunirnos. Somos hijos de Dios. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Nuestra oración, nuestra intercesión tiene poder para frenar la obra del enemigo y también incluso impedir lo que Dios había determinado por tanta maldad. Dios había determinado destruir a Nínive y le dice a Jonás: ve y diles, yo ya terminé, pero como quiera les voy a dar chance, ve y diles que se arrepientan. Y Jonás, usted sabe la historia, aunque no quiso en un principio, se resistió, al final le echó raíz de un pez ahí, lo vomitó en Nínive y empezó a proclamar ayuno. La gente escuchó el mensaje, obedeció, se arrepintió y Dios no hizo el mal que había determinado hacer. Número uno, a nivel personal, que pese más el espíritu que la carne. A nivel familiar, que pese más la luz que las tinieblas. A nivel iglesia, que pese más el reino de Dios que el reino de las tinieblas. A nivel ciudad, que pese más el reino de Dios que el reino del enemigo. Esas son nuestras responsabilidades. Y yo sé que si lo hacemos, veremos su gloria. Veremos su gloria en esta ciudad. Así que únase a la misma misión. En nombre de Jesús. Padre, gracias te damos esta tarde por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Recibimos tu palabra esta tarde. Reconocemos que muchas veces, aunque oramos, no lo hacemos como lo hizo la iglesia, constantemente, sin cesar. Reconocemos que a veces, Señor, nuestra oración no es lo suficientemente contundente, porque nos desanimamos, porque dudamos, porque nos cansamos. Pero esta tarde, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, renueva nuestras fuerzas, Padre. Renueva nuestras fuerzas, por favor, te lo rogamos. Que podamos ser ese que tú buscas, Dios, para que haga vallado, para que tú, Señor, detengas todo mal, para que tú, Señor, cambies el ambiente espiritual que se vive en los hogares, en los matrimonios, en la ciudad, Padre. Tú sabes todo lo que ocurre en esta ciudad. Y nosotros sabemos, Señor, que si nosotros hacemos lo que nos corresponde, tú puedes intervenir. Te rogamos, levántanos como intercesores. Levántanos, díganle a Dios: Padre, no quiero usar mi boca para enjuiciar, para quejarme, para señalar, Señor. Quiero usar mi boca para estar en la brecha, para pelear por mi vida, por mi familia, por mi iglesia, por mi ciudad, Señor. Lléname esta tarde, Espíritu Santo, llena mi vida. Padre, queremos ser ese pueblo que ha entendido tu palabra. Oramos por los gobernantes. Oramos, Señor, para que tú intervengas. Oramos y clamamos por todos aquellos que están, Señor, como Pedro, encarcelados en diferentes asuntos de alma, de carne, espirituales. En el nombre de Jesús. Oramos, Dios, por tu pueblo. Oramos, Señor, por tus hijos. Declaramos tu presencia, declaramos tu espíritu moviéndose, declaramos que tú obras, Señor, en la vida, en los matrimonios. Oramos por ellos, ore por su matrimonio, iglesia. Señor, pongo en tus manos mi matrimonio, la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Te ruego, Dios, que tú, Señor, intervengas. Tú sabes lo que estamos viviendo, tú sabes lo que estamos pasando, Señor, como familia. Tú sabes, Señor, cuánto ha crecido la oscuridad, pero esta tarde, Señor, yo te ruego que tú escuches mi clamor, que tú, Señor, hagas una intervención divina y que tú traigas, Señor, una restauración familiar de mis hijos. Vamos a orar por sus padres también, ustedes, hijos. Oro por mis padres, Señor. Oro para que tú, Dios, tomes el control en toda división, discordia, pleito, contienda, Señor, que ha entrado a mi casa. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú intervengas en los hogares, en los hijos de tus hijos.
Te pedimos, Señor, que tú abras los cielos. Por favor, Padre. Te pedimos, Señor, que tú abras los cielos en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Venga tu reino, que sea más fuerte la luz que las tinieblas. Clamamos por esta ciudad, Señor. Clamamos por esta ciudad, Señor, en el nombre de Jesús. Venga tu reino a esta ciudad. Venga tu reino a las familias. Venga tu reino, Señor, clamamos, para que tú traigas un rompimiento, Señor, de todo lugar donde reina la oscuridad, donde reina la delincuencia, la venta de droga, la prostitución, donde, Señor, está amotinado la adoración a la muerte, donde está, Señor, la gente yendo a consultar a esos brujos, hechiceros, santeros. Te pedimos, Señor, que tú hagas una intervención, que tú, Señor, tengas misericordia y que venga tu reino a los hogares, Señor, a esta iglesia, Padre. Tú sabes que está en puerta un retiro de transformación. Padre, respáldanos, entréganos almas, entréganos familias, entréganos matrimonios, entréganos hombres y mujeres, para que sean discípulos, para que te sirvan, Señor. Clamamos esta tarde para que tú toques el corazón de los habitantes de esta ciudad, para que tú nos respaldes en este retiro, para que haya libertad, sanidad, para que haya gloria tuya, Señor, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, glorifícate, exáltate con poder, Señor. Abre los cielos, venga tu reino. Oramos por libertad de todos aquellos que están esclavos. Oramos por sanidad. Si usted está enfermo esta tarde, iglesia, reciba sanidad en esta hora. Reciba sanidad. El Dios que sana está aquí. El Dios que libera está aquí. Si usted está esclavo a algo, esta tarde se pudre el yugo, se rompen las cadenas como ocurrió con el apóstol Pedro. En el nombre de Jesús, tu luz resplandece. Tu luz resplandece. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Muévete en los hogares, en las familias, en los matrimonios. Oh, rompe cadenas, Espíritu Santo. Rompe cadenas, Espíritu Santo. Muévete con poder, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, glorifícate. Oh, hay un Rey. Oh, Señor. Cristo mi Rey. Cristo me gobierna, Dios. Venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey de Padre. Hay un Rey. Cristo mi Rey. Cristo mi Rey. Cristo me gobierna. Cristo me gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey. Hay un Rey. Cristo mi Rey. Cristo me gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey. Cristo mi Rey. Cristo me gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Todo ojo te verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Todo ojo te verá, toda lengua cantará. Cristo que comience a pesar más tu reino, que comience a tomar más fuerza tu reino, Señor. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, declaramos esta palabra. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Sí, Señor. Ponemos en tus manos la vida de Miguel Ángel Parral. Le damos gracias por un año más de vida que él cumple. Y clamamos por la vida de Juan Carlos, Gerardo. Pedimos, Señor, que tú los hagas libres. Trae salud. Toda adicción, Señor, que está en Juan Carlos, rómpela.
y toda enfermedad en Gerardo, sánala, Señor. Oramos por gloria de la cruz, para que tú hagas frenar toda infección, Señor. En el nombre de Jesús, que pueda ser sanada. Acérquense, hermano Lalo, hermano Lili, por favor. Vamos a orar por nuestros hermanos que también cumplen años de matrimonio. Oramos por ellos, Padre. Extienda sus manos sobre ellos, Padre. Los bendecimos esta tarde. Declaramos, Señor, sobre sus vidas tu presencia en medio de ellos, tu espíritu en medio de ellos, Señor. Declaramos, como está escrito en tu palabra, lo que Dios unió no lo separa el hombre, ni la adversidad, ni la opresión, ni las tinieblas, sino que ellos permanecerán unidos, porque tú los has llamado los dos para que te sirvan, Padre. Declaramos sobre ellos tu gracia, tu amor, Señor, tu sabiduría. Declaramos sobre tu hija, como está escrito en tu palabra, la sabiduría que viene de lo alto, mujer sabia que edifica su casa. Declaramos sobre ella, Señor, nuevas fuerzas, un nuevo tiempo, Señor, para ella como mujer, como servidora tuya. Señor, oramos por tu hijo Eduardo, Padre. Declaramos que él, Señor, está en tus manos, que tú lo seguirás transformando, que tú lo seguirás llenando, Padre. Oramos por su matrimonio, lo cubrimos, hacemos retroceder toda obra infernal que quiera venir a dividir. Declaramos que ellos permanecen juntos, Señor, que juntos te servirán, que juntos te seguirán, que, Señor, las adversidades, en lugar de separarlos, los unirán más. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Los bendecimos y declaramos que muchos años más de vida juntos para ti, para tu gloria, para tu alabanza. Cubrimos la vida de sus hijos, Padre. Declaramos tu reino se establece en ese hogar. En el nombre de Jesús. Hay un rey, terminamos diciendo, hay un rey. Cristo, mi rey. Cristo me gobierna. Cristo me gobierna. Venga tu reino. Hay un rey. Cristo mi rey. Cristo me gobierna. Cristo me gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad y todo ojo te verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Todo ojo la última vez. Todo ojo te verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Te damos gracias, Padre, por la vida de tus hijos. Nos alegramos con ellos por un año más que cumplen y que comienzan. En nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que hoy trajiste. Si alguno diezma u ofrenda, multiplica su semilla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor, hermanos.